Bueno, señores, en este corto video vamos a ver o les voy a dar algunas recomendaciones de cuáles son los objetivos o lentes para cámaras APS-C o full frame dedicadas netamente para fotografía de retrato. En otro video ya les había explicado algunos objetivos o algunos lentes para otro tipo de fotografía, si no mal recuerdo para paisajes o lente gran angular, creo que más concretamente fue eso, lente gran angular. En esta ocasión el tipo de fotografía de retrato siempre hay que tener muchas más observaciones, muchos más requerimientos que para de pronto un tipo de fotografía de arquitectura y demás. En este caso vamos a tener en cuenta que la fotografía de retrato es una fotografía la cual quiere transmitir algún tipo de sentimiento a través de la persona en cuestión. En la fotografía de retrato se dedica netamente al registro de personas, bueno, no solamente de personas, pero más concretamente nos vamos a centrar en personas. También existe un tipo de fotografía de retrato dedicado a los objetos o a atrezos, pero ya eso es dedicado a otro tipo de vídeos con lentes más macro. En este caso, tener en cuenta que muchos de los objetivos o de las lentes tienen aberraciones cromáticas. El diafragma puede variar entre un lente y otro, incluso entre marcas tanto de cámaras como marcas de objetivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Importantísimo para lograr el efecto bokeh, que es lo que siempre se quiere en fotografías de retrato, tener en cuenta el diafragma. Que el diafragma, el número del diafragma, la F, sea un número más bajo. Es decir, 1.4, 1.8, que suele ser lo habitual, ¿no? Ya de pronto, un lente convencional, lo tradicional sería 3.5, 4.5, pero en este caso es importante que el número de diafragma sea bajo. Para retratos de plano medio o para utilizar en cámaras con sensor recortado, los que no sean full frame, cuando quieres un 50 es una excelente opción, pero con un 35 milímetros puedes situar al espectador en el lugar y hacer que se sienta en el mismo sitio que está la persona retratada. Con este tipo de focales hay que tener en cuenta que hay muchas distracciones de elementos, suele ensuciarse también la escena o incluso robar el protagonismo si no ubicamos bien al sujeto. Por eso les digo, tener en cuenta mucho que la fotografía de retrato se dedica netamente a eso. No puede haber cosas externas al objeto a retratar. Sí, es importante no acercarse tanto en exceso al sujeto, también dependiendo del tipo de objetivo, pero normalmente siempre hay que darle un margen, porque obviamente un 50 milímetros, un 35 milímetros, que suele ser lo habitual en fotografía de retrato, hay que tener una distancia prudente si lo queremos sacar de la cintura hacia arriba o de los hombros hacia arriba, que normalmente es el tipo de fotografía que se aplica en retrato. Ahora bien, algunos de los objetivos que yo puedo recomendar, o los mejores objetivos para fotografía de retrato, me estaré enfocando en las tres marcas principales: Sony, Canon y Nikon. Comenzamos con los 35 milímetros, que en el cual tendríamos el Canon RF 35 milímetros f1.8, es un IS STM, o es un lente estabilizado, tiene un coste de 500 euros. Pasaríamos a Nikon, en el cual tendríamos la marca Sigma, un 35 milímetros también, 1.4, le gana en este caso Sigma al de Canon. En este caso serían 700 euros. Y finalizaríamos con Sony, el cual tendríamos el Sony FE 35 milímetros 1.8, tendría un coste de 500 euros. Ya si de pronto queríamos una opción mucho más barata, tendríamos el Samyang 35 milímetros 2.8. Aquí por el coste también vemos de que el diafragma no es tan abierto, entonces ahí peca un poco. Pasaríamos ya con los 50 milímetros, en el cual tendríamos Canon 50 milímetros 1.4 STM. Esto es el clásico de Canon. Canon 50 milímetros es un muy buen objetivo para retrato. Para empezar, está muy bien. Luego ya tendríamos la opción obviamente mejorada, el USM, luego la Evil y demás. En este caso habrían dos versiones de ese 50 milímetros, la versión 1.4 y la versión 1.8. Luego también para Canon tendríamos también un 50 milímetros, pero esta vez de Sigma. Esta vez también con 1.4, tendría un precio de 740 euros. Ya si de pronto queríamos algo mucho más barato, tendríamos los Yongnuo, que son una muy buena alternativa tanto para Sony, Nikon y Canon. En este caso el Yongnuo en su versión 1 y número 2 del 50 milímetros, si no me recuerdo 1.8 y 1.4 respectivamente, son unas opciones bastante económicas y muy buenas. Obviamente no podríamos compararlo con un Canon o con un Sigma.
notaríamos mucho más las aberraciones cromáticas, de color y demás. Pero, hombre, para lo que cuestan, son de 60 a 90 euros, están muy bien. Tendríamos otros 50 milímetros, esta vez de 7 Artisan, el cual tendría un coste de 80 euros con diafragma 1.8, muy bien ese diafragma. Pero en este caso tendríamos un enfoque manual, obviamente por el coste y demás. Es una marca obviamente china, que es muy buena. También tendríamos el Nikon, para las Nikon tendríamos la Nikon 50 mm 1.4 y 1.8 en formato completo, sería la versión FX, y la DX en APS-C. Tener en cuenta de que bueno, existe una gran variedad de cámaras full frame y APS-C. Si obviamente le colocas un lente full frame a una APS-C, no te va a dar los milímetros que te dice el objetivo. Entonces tener en cuenta eso. En este caso comenzarían desde los 200 euros hasta los 700 euros. Y ya para la Sony tendríamos el Sony 50 mm 1.4, el típico Sony, y obviamente tendríamos una versión mucho más económica, Samyang 1.8. En este caso el diafragma se cierra un poco más. En este caso el 85 mm tendríamos el Canon EF 85 mm 1.8, el USM, lo tendríamos para full frame, para APS-C. También tendríamos el Nikon, también 85 mm AFS 1.8, tendría un coste de 500 euros. Sigma incluso también tiene para Canon, Nikon y Sony un 85 mm, obviamente cada marca tiene su propio objetivo que ha dedicado Sigma. Y para el Sony tendríamos un Tokina, un 85 mm que tendría un coste de 1000 euros. Y obviamente también tendríamos un Sigma también que costaría 388 euros. Ya para finalizar tendríamos los 105 y los 135 milímetros. Obviamente estos son para espacios mucho más reducidos, son lentes ya mucho más pesados, los cuales son mucho más profesional. Si queremos un enfoque, un bokeh mucho más profesional, mucho más artístico, mucho más profesional, pues obviamente el coste va a verse ahí. En este caso Canon EF 100 mm, focal 2.8, 1200 euros. Nikon AFS 1150 milímetros, focal 2.8, prácticamente igual que el Canon, 1300 euros. En el Sigma también tendríamos para la Sony un Sigma 135 milímetros, focal 1.8, que costaría 1700 euros. Eso obviamente es para objetivos, para cámaras, perdón, full frame 100% profesionales, ¿vale? Estos han sido algunos de los objetivos que más puedo recomendar en caso tal de que estés interesado en comprar un objetivo para retrato. Obviamente no están organizados de menor a mayor precio, pero pues si vas a comenzar, pues lo que son de marcas chinas o alternativas son unas muy buenas opciones. Si tú conoces algún otro objetivo, pues déjamelo en la caja de los comentarios, así ampliamos un poco más la lista. Y nada, no te olvides de suscribirte a este canal, recuerda en la flecha ese link. La India está cansada ya.